Un asunto vital, el canal de bendición. Capítulo 12. Pruebas y triunfos de la familia terrenal de Dios en el Génesis. El libro de Génesis está lleno de ejemplos didácticos de cómo el sistema familiar de Dios fue desafiado, probado y algunas veces quebrantado. Luego del colapso de la primera familia de Adán debido al comportamiento tiránico de los gigantes u hombres de renombre, Dios llamó a Noé para que comenzara el sistema familiar, pero poco después el sistema falló una vez más y todo el mundo adoptó la mentira de la fuente de vida inherente. Entonces Dios llamó a Abraham para que fuese su representante y reflejara su reino. Desde Génesis capítulo 12 hasta el final del libro, tenemos el privilegio de observar los detalles importantes de 3 generaciones de la línea familiar de Abraham. Al mirar de cerca las vidas de los patriarcas, descubriremos ejemplos y advertencias reales de cómo construir una estructura familiar sólida para nuestro tesoro de recuerdos. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le dijo a Abraham que dejara el país en el que vivía y que además dejara su familia extendida. La familia de Abraham era originaria de Ur, de la tierra de Babilonia, donde estaba el corazón del sistema de adoración falso de Nimrod. Todo en la cultura babilónica reforzaba la mentira de la fuente de vida inherente y era una influencia negativa para los que deseaban construir un sistema familiar basado en los principios de Dios. Para Abraham debe haber sido difícil dejar atrás todo lo que era familiar y cortar con los lazos familiares cercanos que tenía. Sin embargo, escogió obedecer el mandato de Dios. Las ciudades de hoy se formaron con los mismos principios que la ciudad donde vivía Abraham: la exaltación del hombre, la autogratificación y niveles varios de control, como trabajo, impuesto, medios, presión social, sistema educativo. El dejar la ciudad por un ambiente más rural a menudo presenta varios obstáculos que muchos no están dispuestos a vencer. El dejar atrás a los amigos y las comodidades parece demasiado difícil. Así, tantas familias viven en las ciudades, exponiéndose a ideas filosóficas, emocionales, cultural y espiritualmente a principios que son totalmente opuestos al sistema familiar de Dios. La vida de la ciudad, en muchos casos, es una gran barrera para construir un tesoro de recuerdos familiares. La lección del ambiente se presenta aún más en la historia de Lot. Lot era sobrino de Abraham y había viajado con él fuera de Babilonia. Los rebaños de ambos habían crecido tanto que se hizo imposible compartir los recursos de un área para un grupo tan grande. Leemos en Génesis capítulo 13, versículos 5 y 6. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Abraham invitó a Lot a que eligiera dónde quería ir. Si quería ir a la izquierda, Abraham iría a la derecha. Si eligiera a la derecha, Abraham iría a la izquierda. Si Lot
hubiera seguido el sistema de Dios de sumisión, le hubiera pedido a Abraham que orara y decidiera lo que él pensaba que sería lo mejor para ambos. Como sobrino de Abraham, Lot caía dentro del canal de bendición de Abraham y hubiera sido bendecido al sujetarse a la sabiduría y liderazgo de su tío. Lot estaba influenciado por el deseo de posiciones, riquezas y comodidad, de igual manera que los babilónicos. Tomó una decisión basada en la necesidad del poder, más que una basada en relaciones, y eligió la tierra que era más fértil y que estaba cerca de la ciudad de Sodoma. Esto leemos en Génesis capítulo 13, versículo 10 al 13. Y alzó Lot sus ojos y vio toda llanura de Jordán, y toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esta decisión de Lot terminó siendo fatal para su reino familiar. Más adelante, Lot y su familia se mudaron a Sodoma, y luego Lot recibió una advertencia acerca de vivir en esa ciudad, al ser tomado cautivo por tribus vecinas. La historia se encuentra en Génesis capítulo 14. Esto debería haberle advertido de que debía dejar la ciudad. Tristemente, no se registra la gratitud de Lot, ni un compromiso de parte suya para abandonar Sodoma. Sus ojos se habían cegado a los peligros para su familia y terminaría pagando un altísimo precio. La maldad de Sodoma se hizo tan grande que Dios tuvo que intervenir. En la conversación con Abraham, el Espíritu de Cristo en Abraham, suplicando por Sodoma, muestra la resistencia de Dios para destruir la ciudad, pero había tanta inmoralidad que la identidad de los roles masculinos y femeninos se había confundido totalmente y la estructura familiar se había destruido. Leemos en Génesis capítulo 19 del versículo 4 al 7. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. La exposición día tras día a este ambiente desgastó los fundamentos morales de la casa de Lot. Aunque hizo lo mejor que pudo para ser fiel a Dios, se colocó en un lugar donde el ambiente y la asociación con la gente malvada que lo rodeaba socavaron todos sus esfuerzos. Lot perdió a su familia entera, menos 2 hijas. Todos fallecieron en la destrucción de Sodoma. Leemos Génesis 19, 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir a esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Y un poco más adelante, versículo 24 al 26, leemos:
Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Tristemente, la mujer de Lot había adoptado el espíritu no sumiso de las mujeres de Sodoma. Se rehusó a obedecer con gratitud las instrucciones de no mirar hacia atrás y murió. Es posible que incluso con su espíritu no sumiso, la esposa de Lot hubiera tenido un tiempo extendido para reconsiderar su camino, pero la actitud vacilante de Lot al vivir en la ciudad reforzó esas actitudes de desobediencia y sellaron su fin. Hubiera sido suficiente tragedia el perder a su familia entera, pero las hijas de Lot también habían sido influenciadas por las inmoralidades de Sodoma. Lot había estado dispuesto a que sus hijas fueran usadas por hombres viles, y esto era evidencia de la falta de bendición que Lot proveía a sus hijas. Esto las hizo vulnerables a los afectos de hombres mundanos y asociaciones malvadas. Bajo esta influencia, las hijas de Lot, teniendo la buena intención de mantener vivo el árbol familiar, utilizaron el principio de Nimrod de la manipulación para emborrachar a su padre, y ambas quedaron embarazadas de él. Estas jóvenes habían perdido el sentido de quién debería haber sido su padre, y la falta de respeto que habían vivido y respirado en Sodoma les permitió cruzar una puerta que resultaría ser una gran tragedia. Los hijos nacidos de ellas fueron Moab y Ben-Ammi, cabeza de los moabitas y amonitas, y que terminarían siendo una gran tribulación para los descendientes de Abraham, los hijos de Israel. Sin una estructura de bendición familiar correcta, estas dos tribus se volvieron malvadas y belicosas. Resultaron ser una maldición para la tierra y finalmente llenaron su copa de iniquidad a tal punto que tuvo que intervenir el juicio divino. Todos estos eventos terribles podrían haber sido evitados si Lot hubiera sometido a la autoridad de Abraham y le hubiera pedido su sugerencia para el mejor curso a seguir. Incluso podría haberse salvado si hubiera abandonado Sodoma luego de que Abraham lo rescató, pero falló en esto. La herencia de Lot no fue una poderosa nación que fue una bendición para la tierra, sino un ejemplo de pérdida, tragedia, incesto e iniquidad en sus descendientes. ¿Qué impacto están teniendo nuestras asociaciones y nuestro ambiente sobre nuestras familias hoy? La Biblia nos habla muy claramente acerca de los peligros y la seducción del dinero. Leemos en 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No es el dinero mismo la raíz de todo mal, sino el amor al dinero. Vimos anteriormente que fue Nimrod quien desarrolló una especie de sistema bancario. Las motivaciones relacionales del amor y la responsabilidad que forman las bases de las transacciones en el reino de Dios fueron reemplazadas por el sistema de dinero, donde cada transacción tenía su precio y abría la puerta para que los hombres encontraran valor más fácilmente mediante sus posesiones. En un sistema basado en dinero, el dinero es poder. Mientras más dinero tienes, más poder tienes. Por lo tanto, el amor al dinero es el amor al poder, y una de las mejores expresiones de valor
según la posesión y el poder. Nuestro Padre Celestial declara en cuanto a esto, en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Dios nos dice que no busquemos valor ni gloria en las riquezas, sino que nos gloriemos en conocerlo. La riqueza del dinero de Dios es el carácter. ¿Qué precio puede ponerse sobre alguien que es gozoso, pacífico, paciente, honesto, perspicaz y sincero al defender valores justos? ¿Dónde encontramos hombres así hoy? La mayoría de la sociedad de hoy tiene al dinero como una de las ambiciones más altas que alcanzar. Como a veces se ha dicho, el dinero no lo es todo, pero está allí arriba con el oxígeno. Hombres y mujeres están dispuestos a sacrificar su hogar y familia con tal de poseer riquezas, y están dispuestos a casarse con la persona equivocada simplemente porque es adinerada. Trabajarán horas extras, noches tras noche, buscando ventajas, mientras sus hijos se ven privados de tiempo con ellos. El deseo por el dinero y el deseo por una familia feliz compiten entre sí. En puntos regulares en nuestras vidas, un deseo tiene que ceder al otro. En la vida de Abraham vemos a un hombre que escogió a Dios y su familia primero en estas situaciones. Aunque Abraham era un hombre rico y uno diría que él podía darse el lujo de ser generoso, en su carácter se le revela repetidamente que eligió honrar a Dios primero y que le dio un valor más alto a sus relaciones familiares. Leemos en Génesis capítulo 13, versículos 7 al 9. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. La única razón por la cual Lot tenía grandes posesiones era por su conexión con Abraham. Abraham podría haber tratado a Lot como Labán trató a Jacob, intentando obtener tanto de él como podía para enriquecerse, pero no lo hizo. Podría haberle dicho a Lot que fueran sus habilidades y sabiduría lo que le habilitó tanta riqueza, que le debía gratitud y debía pagarle por eso, pero no lo hizo. Un hombre astuto de negocios hubiera desdeñado a Abraham por permitirle a su sobrino que escogiera primero las tierras, dándole ventajas, pues tal decisión no coincidía para nada con las prácticas del mundo. Pero Abraham no era esclavo del amor al dinero ni a las posesiones, como lo era Lot. El amor a las posesiones y la ventaja le costó a Lot su reino familiar y perdió todo. Al buscar ventajas temporales para obtener más, se quedó sin nada, en este caso Lot. En Génesis capítulo 14 vemos una vez más que Abraham valoraba las relaciones familiares sobre las ventajas temporales. Génesis capítulo 14, versículo 12 al 15 leemos: Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham en el hebreo.
que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Hubiera sido fácil que Abraham no sintiera lástima por Lot y lo que le sucedió, o que se permitiera sentimientos de justicia de que Lot había recibido su merecido por ser avaro. Pero Abraham no permitió que estos pensamientos lo dominaran. Lot era su sobrino y voluntariamente arriesgó su propia vida e invirtió sus posesiones y riquezas tratando de salvarlo. Abraham podría haber perdido su propia vida y todas sus posesiones por salvar a Lot y su familia. Desde un punto de vista mundano, esta fue una decisión insensata. Incluso podría haber encargado a un equipo para que salvara a su sobrino, pero Abraham fue él mismo y arriesgó todo. Dios le dio a Abraham una gran victoria a pesar de las pocas posibilidades que tenía. Y una vez más, Abraham enfrentó un desafío de dinero. Abraham sabía que Dios le había dado esta victoria y que era a Dios a quien había de alabar por su misericordia. En este momento, vemos un principio que Abraham siguió para recordarse de dónde provenían todas las cosas. Leemos en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham podría haber razonado que le correspondía quedarse con todo el botín en este conflicto. Habiendo arriesgado su vida y posesiones, había ganado, por lo tanto tenía derecho sobre el botín. Pero pensar de esa manera refleja la mentira del poder inherente. Abraham sabía que Dios había ganado la victoria y que el poder, destreza y habilidad no se originaban en sí mismo, sino que provenían del Creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, como reconocimiento de esto, dio un diezmo o 10% de sus ganancias al sacerdote del Dios Altísimo. Esta devolución de los diezmos era un reconocimiento tangible de parte de Abraham, de que todo lo que poseía provenía de Dios y sirvió como una bendición en contra de la avaricia y el egoísmo. La práctica de dar a los diezmos era otra manera en la que Abraham colocaba las relaciones familiares por sobre las tentaciones de la seducción a las riquezas. Pero la percepción de Abraham en cuanto a los peligros de las riquezas abarca aún más. Leemos en Génesis capítulo 14 del versículo 21 al 24. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. El rey de Sodoma no creía como Abraham, que toda riqueza y posesiones provenían del Dios que creó los cielos y la tierra. Si aceptaba estos bienes, se podría decir que Abraham se había enriquecido gracias a las riquezas de Sodoma, que su grandeza provenía de sus propias destrezas y habilidades en combinación con la generosidad del rey de Sodoma.
Abraham deseaba fuertemente proteger los principios por los cuales vivía y honrar al Dios al cual servía. No tomaría nada de parte del rey de Sodoma. En estas experiencias de Abraham vemos otro secreto para construir un tesoro familiar. 1. El colocar a las relaciones familiares por sobre el deseo de riquezas. 2. El reconocer que todas las riquezas y posesiones provienen de Dios. 3. La práctica del diezmo como salvaguardia contra la mentira de que lo que poseemos provienen de nosotros mismos. El rehusar aceptar dádivas que podrían quitarle a Dios su gloria como fuente de todas las cosas. Estas lecciones tienen la misma importancia hoy. Y si queremos construir una estructura familiar que bendiga a nuestros hijos, seremos sabios al seguir las pisadas de Abraham. Veamos ahora la prueba del matrimonio, liderazgo y sumisión. Dios le dijo a Abraham desde el principio que mediante su estructura familiar bendeciría a las familias del mundo. Para que esta bendición fluyese libremente, Abraham y Sara necesitarían tener un sentido claro de sus roles dentro de esa estructura familiar. Notemos lo que Dios prometió. Génesis 12, versículo 2 al 3. Y haré de ti una grande nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Más adelante, en Génesis, Dios detalla claramente cómo fluirían las bendiciones y que asegurarían la construcción de esta gran nación. Leemos en Génesis 18 al 19. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En los capítulos 4 y 6 vimos la naturaleza vital de esta estructura familiar. Una de las cosas que mencionamos y que necesitamos recordar es esto. La igualdad en las relaciones no se trata de poder, control y bienes. Se trata de la habilidad para comprender y conocer a alguien, y la percepción de la identidad femenina. De esta manera es la única forma en la que podemos definir la igualdad relacional. La mujer es la clave para un reino relacional. ¿Recuerdas? Para que todas las familias de la tierra fuesen bendecidas a través de la familia de Abraham, su sistema familiar debía ser el modelo para todas las familias. Esto permitiría que la bendición del amor, valía y valor fluyera mediante este modelo hacia todas las familias. El nombre hijo en hebreo lleva la connotación básica de constructor del nombre familiar. Para construir el nombre familiar, el hijo debe aprender los principios correctos de cómo funcionan las relaciones, y el lugar obvio para aprender esto es con sus padres. Con estos pensamientos en mente, veremos que Sara es la clave para que el reino familiar de Abraham se transforme en una gran nación. La percepción de ella acerca de su marido y cómo ella responde a la autoridad que Dios le dio a Abraham determinará el éxito o el fracaso del reino familiar. Con esto en mente, observemos los eventos que ocurren en las vidas de Abraham y Sara, y los intentos de Satanás para destruir la construcción de un tesoro de recuerdos familiares. Leemos Génesis capítulo 12, versículo 10 al 15. Hubo entonces hambre en la tierra,
y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es. Me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. Satanás inmediatamente se puso en campaña para destruir la relación entre Abraham y Sara. Trabajó sobre los temores de Abraham cuando bajaron a Egipto, y la falta de fe de Abraham hizo que Sara se encontrara en una situación difícil. Al pedirle a Sara que escondiese la verdad completa acerca de su relación con Abraham, ella terminó en la corte del faraón para convertirse en parte de su colección de mujeres. Esta falla de parte de Abraham le habrá hecho a Sara sentirse muy vulnerable. ¿Por qué Abraham, su esposo y protector, permitiría que se la llevaran al faraón? ¿Cómo era esto una demostración de amor? Ella se había sometido a su pedido al decir que era su hermana para protegerlo. Sin embargo, cuando se lo llevaron a ella, él no hizo nada para protegerla a ella. Satanás estaba tratando de quebrantar la confianza de Sara en su esposo al hacer que Abraham tropezara por su temor. Este evento era un eco de cuando Adán culpó a Eva por sus acciones cuando cayó en rebelión. Si Satanás lograba quebrantar la confianza de Sara en Abraham y en su autoridad, entonces sabía que traería grandes dificultades a este sistema de canal de bendiciones, tal vez incluso destruyendo el canal para la simiente prometida. Cada esposo necesita comprender que su reino familiar entero se basa en la confianza de su esposa, que su esposa tiene en el centro líder y protector de la familia. Para proteger a su esposa de las tentaciones de Satanás, él necesita afirmar constantemente y expresarle su amor y aprecio. Cada esposa necesita entender que Satanás se esforzará incansablemente por tentar a su esposo para que falle, y así la esposa sea vulnerable a desconfiar del esposo. Ella puede ayudarle a ser el líder y protector si mantiene una actitud de respeto y sumisión santa hacia su liderazgo. Tanto el esposo como la esposa deben ser activos. El esposo con demostraciones de aprecio hacia la esposa, y la esposa manifestando respeto hacia su esposo. Tristemente, Abraham falló en esta prueba al comienzo, y la vulnerabilidad que creó en Sara traería consecuencias desastrosas en el futuro. Dios le había prometido a Abraham que se convertiría en una gran nación, pero permitió una demora en el tiempo para probar el carácter de Abraham. Esta demora se transformó en años y Abraham fue tentado a ser impaciente. Leemos en Génesis 15, versículo 1 al 3. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Dijo
también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Esta demora reveló la mente independiente de Abraham para resolver el problema de por qué no tenía un hijo. Propuso como solución que su siervo fiel fuese su heredero. Abraham no parece cuestionar si la demora se debe a su propia falla en Egipto, que tuvo un efecto severo sobre Sara. Se necesitaría tiempo para restaurar plenamente la confianza de Sara en Abraham, para asegurar que el rol sumiso se cumpliera correctamente. Dios le prometió a Abraham que un hijo nacería de su propio cuerpo. Esto leemos en Génesis 14, 4 al 5. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Pero en esta promesa todavía hay una prueba, porque no dice que Sara sería la que daría luz a ese hijo. Solo menciona a Abraham. ¿Por qué Dios hizo esto? La vulnerabilidad de Sara causada por Abraham en Egipto necesitaba salir a la luz antes de que se pudieran sentar las bases del reino de Abraham con un hijo. La declaración del Señor produjo el efecto deseado y los temores de Sara pronto se manifestaron. Leemos en Génesis capítulo 16, 1 al 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Este pasaje revela que Sara estaba dispuesta a hacer todo lo posible para obtener hijos. En épocas antiguas, el no poder concebir era una deshonra para una esposa. Esta deshonra había surgido por la mentira de Satanás del poder inherente para producir. Tal sentido de vergüenza y dolor se manifestó luego con mayor magnitud en Raquel, la esposa de un nieto de Sara. Esto vemos en Génesis 31. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Raquel se mostró casi suicida por el hecho de que no podía producir hijos. Su hermana aparentemente estaba produciendo hijos según lo deseaba, pero Raquel no podía producir ninguno. Por lo tanto, su falla de desempeño le dio tendencias suicidas. Esta intensidad de sentimiento se nutrió en el corazón de Sara y la llevó a sugerir un plan que cualquier mujer en su sano juicio jamás sugeriría. Leemos en Génesis 16, 1 al 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijo. Ella tenía una sierva egipcia que se llama Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. ¿Qué esposa tendría la voluntad de sugerir a su esposo que tuviera relaciones sexuales con otra mujer para poder darle hijos a su esposo? Esta sugerencia revela el estrés bajo el cual estaba Sara. Abraham falló en afirmarla y esto la dejó vulnerable a las sugerencias de Satanás de que ella no era valiosa. Incluso parecía que Dios la había abandonado porque ella no estaba incluida en la promesa de Génesis capítulo 15. Abraham no confió en el Señor cuando bajó a Egipto, y esta falla tuvo una influencia sobre Sara.
Ella tuvo dificultad para confiar en Dios al impedírsele tener hijos. Sus palabras de tristeza, Jehová me ha hecho estéril, indican que ella creía que Dios le estaba castigando por alguna razón, ya sea porque su sentido de valor propio era bajo o porque sentía rebelión por querer lograr su objetivo de tener hijos. Ella sugiere lo impensable y le ruega a Abraham que tome a su sirvienta para tener hijos con ella. Es irónico que la maldición que vino sobre la familia de Abraham en Egipto una vez más se extendiera mediante una mujer egipcia. El reino de Egipto aceptó plenamente la mentira de la serpiente a través de los ideales del reino de Nimrod. El sugerir que Abraham tomara a esta mujer egipcia a su dormitorio era símbolo de sugerir que la familia de Abraham adoptara la filosofía de Egipto y las mentiras del poder inherente. Satanás estaba al borde de una gran victoria. Si lograba que Abraham cediera a Sara, entonces el reino de Dios en la tierra a través de Abraham recibiría un golpe terrible. Abraham no habría olvidado la manera vergonzosa en que había tratado a su esposa en Egipto y se sentiría mal por ella, por no poder concebirle hijos. Sara estaba llena de dolor por sus circunstancias, pero Abraham no debería haber aceptado el consejo de Sara. Sin embargo, como su ancestro Adán, se sometió al pedido de su esposa. Al hacerlo, cedió su liderazgo. Satanás, habilidosamente, aprovechó la culpa que sentía Abraham y su sentido de empatía hacia su esposa para hacer que cediera su rol de liderazgo y permitiera que Sara llevara la batuta. Esta terrible decisión todavía es una de las causas principales de controversia hoy en el mundo en la guerra entre los judíos y los árabes en el Medio Oriente. Abraham debería haber consultado con el Señor acerca del pedido de Sara, pero no lo hizo. La costumbre de tener varias esposas era común en esos días, y Abraham tal vez no estaba totalmente consciente de los peligros de esta sugerencia, pero al tomar tal decisión tan importante, sin consultar al Señor, reveló su espíritu residual de independencia y la influencia de la mentira de la serpiente. En esta historia vemos una serie de eventos que derriban al reino familiar de Abraham. 1. Abraham falla al no afirmar ni proteger a su esposa. 2. Esto resulta en que Sara se siente vulnerable y sin valor. 3. Esto resulta en la apertura de la tentación de Satanás para actuar independientemente. 4. Esto resulta en el triste pedido de Sara de obtener hijos a través de otra mujer. 5. Esto resulta en que Abraham cede su rol como cabeza del hogar al hacerle caso a Sara, de manera que se confunden los roles del liderazgo y sumisión. 6. Esto resulta en relaciones familiares confusas en el hogar de Abraham. 7. Esto resulta en que se bloquea el canal de bendición, además de que se dificulta la posibilidad de construir un tesoro de recuerdos familiares. Abraham falló en comprender la unión sagrada de la relación marido-mujer y su importancia para establecerlo como la cabeza de una gran nación. Esto le trajo mucho dolor. La rivalidad entre Sara y Agar que resultó de esta falla no le trajo a Sara el gozo que ella había imaginado, sino mayor dolor. Agar, aunque casada con Abraham, todavía era la sierva de Sara. Este sistema confuso de relaciones tenía que explotar en algún momento. Génesis capítulo 16, versículo 4 al 6. Y él se llegó a Agar, la cual concibió
y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva para mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Sara culpó a su marido por lo que había sucedido. En nuestro mundo moderno, nos reiríamos de tal supuesta insensatez, pero en el sistema de cabeza-sumisión de Dios, Sara tenía toda la razón. Abraham había tomado la decisión final. Por lo tanto, él era responsable por la hostilidad que había descendido sobre su hogar. Como el esposo o protector del hogar, él debería haber rehusado tal pedido y tendría que haberle solicitado a Dios gracia para consolar a su esposa y orar por ella. Parece que Isaac sí aprendió de su padre en cuanto a este asunto. Esto leemos en Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. A través del problema y sufrimiento, Abraham aprendió muchas cosas acerca de la familia y de cómo debería conducírsela. Anteriormente mencionamos la lección de Sodoma y de cómo la completa ruptura de la unidad familiar allí causó su destrucción. Volvamos allí, a Génesis capítulo 18, versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hay mucho contenido en la frase porque yo sé. La palabra saber o conocer significa conocimiento íntimo. Luego de muchas dificultades, tanto como consigo mismo como con su sobrino Lot, Dios pudo darle a Abraham el conocimiento íntimo del sistema familiar y de los principios del liderazgo y sumisión. Se nos dice que Dios conoció a Abraham para que luego Abraham pudiera mandar a sus hijos y su familia después de sí. Con este conocimiento ahora estaba listo para producir un heredero verdadero que sería de verdad un constructor del reino familiar. Ismael no podía ocupar este puesto debido a la relación incorrecta dentro de la cual fue concebido. La conducta salvaje de Ismael se debió directamente a que Abraham cediera a la voz de su mujer y pusiera a Agar en un puesto donde su hijo no podría ser verdaderamente bendecido ni tener un sentido verdadero de valor ante Dios que lo habilitaría para ser lo suficientemente estable como para ser constructor del nombre familiar. Génesis 16, 6 al 12. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y halló el ángel de Jehová junto a un fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Agar nunca podría sentirse realmente segura en su relación con Abraham porque era, primero de todo, la sierva de Sara.
Sin ese sentido de seguridad, ella no podía cumplir adecuadamente con el rol del cuidado de una madre, porque el canal de bendición que le llegaba a Abraham no era legítimo. El flujo de la vida de bendición de Dios no estaba sobre esta unión, por lo tanto no podría prosperar correctamente. Dios vino a Abraham y le informó que Sara le daría un hijo. En este mensaje, una vez más, Abraham mostró su falta de confianza y su risa en Génesis 17:17 se transmitió a Sara. Cuando ella escuchó la noticia en Génesis 18, también rió con completa incredulidad. El Señor le preguntó a Abraham por qué su esposa reía en lugar de preguntarle a Sara directamente. La pregunta fue dirigida a Abraham porque él había iniciado esta falta de fe y había influido sobre el pensamiento de Sara. La mentira que ella dijo en cuanto a su risa reveló que todavía sentía cierto nivel de inseguridad y esto debía enfrentarse antes del nacimiento de su hijo. Ahora que Abraham tenía un heredero, él buscaría asegurarse que la futura esposa de su hijo podría cumplir con el rol del agente sumiso. La futura mujer de Isaac sería clave para la supervivencia del reino familiar de Abraham y la elección debía hacerse con oración. La expedición del siervo de Abraham para encontrar la mujer adecuada revela que era consciente de cuán importante era esta elección. Isaac tenía 40 años y en nuestra sociedad actual diríamos que tenía plena habilidad como para hacer su propia elección, pero él confiaba en la sabiduría de su padre y se sometió al proceso que su padre deseaba. La actitud servicial de Rebeca al dar de beber a los siervos de Abraham así como a sus camellos reveló el espíritu del agente sumiso que Isaac necesitaba para construir el reino familiar. Isaac aprendió muchas cosas de sus padres en cuanto a la familia, por lo tanto evitó muchos de los errores que cometió su padre. Pero Satanás trajo otra tentación a esta pareja: el favoritismo entre los hijos. Este error dividió completamente a la familia. Sin embargo, en cuanto a la elección de las esposas de sus hijos, Isaac y Rebeca tenían una clara comprensión del asunto y de cuán importante era. Leemos en Génesis 26 del 34 al 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Geteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Esaú no hizo caso a las advertencias de su abuelo y tomó a 2 esposas de una tribu que no seguía el sistema familiar de Dios. Esto le causó mucho dolor a Isaac y Rebeca, pues sabían que impediría enormemente la promesa de convertirse en una gran nación. En parte, es por esto que Dios indicó que el mayor serviría al menor. Su elección de esposas hizo que le fuera imposible establecer efectivamente el reino familiar. Génesis 27:46 dice: Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma a mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Rebeca expresó la verdad de que si Jacob tomaba una esposa que no comprendía los verdaderos principios familiares, entonces se acabaría su reino familiar. Todos sus esfuerzos al criar a sus hijos se perderían con la elección equivocada de las esposas para sus hijos. Hay muchas más instrucciones acerca de estos principios en el libro de Génesis. Sugiero observar los principios de causa y efecto en la familia de Jacob. El reino de Israel, con sus 12 hijos, no tuvo un comienzo perfecto. Es más, en partes de la familia eran bastante disfuncionales, pero las lecciones están allí para que las aprendamos si estamos dispuestos. Resumamos. 1.
El esposo debe reconocer su rol como el dador de la simiente y como quien está para bendecir a su esposa e hijos con palabras de aprecio y aliento. 2. La esposa debe tomar el rol de agente sumiso para recibir la bendición de su esposo y pasarla en un canal hacia sus hijos. 3. Una vez abierto este canal de bendición, el hijo recibirá la seguridad de que verdaderamente es un hijo o una hija de Dios. Esto lo protegerá de la mentira de la serpiente, de intentar obtener valor a través del poder y el logro inherente. Antes de cerrar este capítulo, hablaremos brevemente acerca del proceso de bendición y de por qué es tan clave que un padre bendiga a sus hijos. En el capítulo 5 hablamos del principio vital de la bendición, el flujo no solo de la vida física, sino también de un sentido de valor y de propósito. Esta bendición es la única manera de verdaderamente evitar la falta de valor y la depresión. Dios volvió a conectar este canal a través de Abraham cuando declaró en Génesis 12, versículos 2 al 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, y bendeciré a los hijos que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Esta bendición estableció a Abraham como el canal asignado para bendecir al mundo. Abraham entró en una relación de pacto con Dios. Por esta razón, aun cuando Abraham a veces falló, no le fue quitado este canal de bendición. El canal de bendición no se basaba principalmente en la habilidad que Abraham tuviera para comportarse correctamente, sino en su relación de pacto con Dios. Lo que terminaría quebrantando este pacto y así perdiendo el canal sería si Abraham persistiera en no responder a los mandamientos de Dios. Esto sucedió luego de la época de Cristo. Leemos en Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. El canal de bendición que se estableció con Abraham no podía basarse en su desempeño, porque él necesitaba tiempo para aprender que había sido criado en un ambiente basado en la mentira de la serpiente del poder inherente. El pacto proveía un periodo de prueba para que Abraham percibiera su independencia y sometiese completamente a Dios. Génesis 15:18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Desde una perspectiva mundana, este pacto parece extraño. Vemos la mentira de Abraham hacia Abimelech. Sin embargo, se le pidió a Abraham que orara por Abimelech y no al revés. Esto vemos en Génesis 20 del versículo 2 al 7. Y dijo Abraham a Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con su marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él: mi hermana es? Y ella también dijo: ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que lo tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe de cierto, morirás tú y todos los tuyos. Racionalmente, Abimelech debía haber orado por Abraham, por su engaño al mentirle acerca de su esposa. Sin embargo, Dios le dijo a Abimelech que Abraham oraría por él. Esto solo tiene sentido mediante el pacto que Dios hizo con Abraham
al asignarle autoridad para bendecir. En lugar de quitarle a Abraham su autoridad, Dios le trajo circunstancias que le recordaran su verdadero rol de otorgar bendición. El hecho de que Abimelech se sometiera a las oraciones de Abraham fue para Abraham tanto un reproche como un recordatorio de su rol. Si Abimelech hubiese atacado a Abraham por su comportamiento, el temor que llevó a Abraham a mentir se hubiera incrementado y él se hubiera alejado aún más de su verdadera identidad como agente de bendición para las familias de la tierra. Esta autoridad para bendecir fluiría de generación a generación mediante el concepto de la primogenitura. Génesis 25, 31 al 33 dice: y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró, y vendió a Jacob su primogenitura. En el reino de Dios, el honor de la primogenitura caía, por defecto, en el hijo varón mayor. La primogenitura debía usarse no solo para que él bendijese a su familia, sino también a sus hermanos y hermanas menores. En el reino de Dios, la primogenitura conllevaba el gozo y la responsabilidad de bendecir, pero torcida por la mentira de Satanás, se convirtió en un símbolo de poder y control. La primogenitura aseguraba que la mayor parte de la riqueza del padre pasaría al poseedor de la primogenitura, no para enriquecerse a sí mismo, sino para bendecir a todo bajo su autoridad, no para tomar, sino para dar. Esaú no discernía la verdadera naturaleza de la primogenitura como una herencia espiritual, y en realidad no deseaba tomar la responsabilidad de sacerdote familiar del hogar. Este sentimiento hubiera sido de poca importancia para las esposas que él había escogido. Estas mujeres, educadas con los principios de la mentira de la serpiente, tenían tal falta de sumisión, a tal punto que la autoridad espiritual de Esaú no era respetada. Al elegir a estas esposas, Esaú aseguró que no podía jamás cumplir verdaderamente con este rol en forma espiritual. Cuando nacieron los mellizos, a Isaac y a Rebeca, se les hizo saber que de alguna manera la primogenitura pasaría a Jacob, el hijo menor. Leemos en Génesis 25, versículo 22 al 23. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Jacob debía haber sido consciente de esto. Sin embargo, como su abuelo Abraham, que no podía esperar que la promesa de un hijo se cumpliera en los tiempos de Dios, él tomó una oportunidad para asegurarse la primogenitura. Lo hizo aprovechando una de las debilidades de su hermano, el apetito. Aunque Jacob percibía el valor espiritual de la primogenitura y su responsabilidad para bendecir, todavía no confiaba en que Dios haría las cosas. Él aún estaba actuando de acuerdo con el principio de la mentira de la serpiente, mediante pensamientos y acciones independientes. Por lo tanto, aún con los mejores deseos e intenciones de agradar a Dios, Jacob se transformó en un engañador y un manipulador. El pecado lo engañó al hacerle pensar que debemos usar la ley para demostrarle a Dios que somos dignos de Él. Sin embargo, la ley no fue diseñada para eso, sino que para que aprendiéramos a confiar en Dios y aceptásemos su vida y su poder. La naturaleza pecaminosa, en cambio, tuerce el propósito de Dios y nos lleva a buscar un estilo de vida dependiente de las obras, un camino que lleva a la muerte. Entonces, aquellos que deberían ser gran bendición, se transformó en gran maldición. A la larga, Dios le hizo ver a Jacob su carácter
y su falsedad con el cual había actuado. Más adelante, Jacob se transformó en Israel, el vencedor. Se convirtió en el verdadero canal de bendición para sus hijos y sentó las bases para una nación espiritual. Antes que Jacob dejara su hogar, su padre le transfirió la autoridad para bendecir a través del siguiente evento. Leemos en Génesis 28, 1 al 5. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Isaac le aconsejó a Jacob que encontrara una esposa adecuada que le ayudaría a llevar a cabo el trabajo de bendecir. Como hemos visto, la habilidad de Jacob para bendecir con efectividad dependía de la elección correcta de una esposa que conocería su liderazgo espiritual y la primogenitura que él poseía. En el camino hacia Padán Aram, Dios le mostró a Jacob un símbolo de cómo el principio de bendición funcionaba y cómo fluía. Génesis 28, 11 al 15. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. A Jacob se le mostró una escalera con ángeles que ascendían y descendían sobre ella, revelando el flujo de bendición de Dios y la devolución a Dios de alabanza que vendría del corazón de Jacob y su familia. Luego Dios selló directamente la bendición que Isaac le había dado a Jacob, al colocarle firmemente en sus manos la autoridad para bendecir. La escalera sobre la que los ángeles ascendían y descendían era un símbolo del Espíritu de Cristo, mediante quien fluyen todas las bendiciones. Leemos en Juan 1:51. Y le dijo: de cierto os digo que aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pablo presenta este flujo de bendición dentro de un contexto familiar de la siguiente manera. En 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Este símbolo de flujo de bendición también se revela en la dádiva del maná, el cual era un símbolo de Cristo, el espíritu sumiso de Cristo que fluye hacia los corazones de sus hijos, es lo que mantiene conectados al Padre. Cristo, el gran ejemplo de sumisión, es la clave para que todo el sistema se mantenga funcionando y fluyendo libremente. Leemos en Juan capítulo 6, versículo 32 al 35. Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre,
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En la alimentación de los 5,000 vemos reflejado el principio del pan. Jesús bendijo a los alimentos, se los dio a sus discípulos, a quienes le había conferido autoridad, y ellos pasaron el alimento a la gente. Luego se juntaron los restos. Esto señala el flujo de ida y vuelta sobre la escalera que representa a Cristo. El pan simboliza la bendición espiritual que nutre el alma. Este pan espiritual contiene vida, valor y propósito. Sin este pan del cielo, moriríamos. El mismo concepto se expresa en la figura del agua. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La escalera que Jacob vio en el desierto fue el comienzo de la verdadera comprensión del significado de la primogenitura y de la autoridad espiritual que le habían sido conferida de parte de su padre y abuelo. Jacob luchó con el ángel y rogó su bendición aunque enfrentaba la muerte. En esta lucha selló su creencia de que toda bendición proviene de Dios y demostró que la mentira de ser la serpiente se había eliminado completamente de él. Leemos en Génesis 32, 24 al 30. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. A pesar de la amenaza de muerte, además del dolor extremo, Jacob no confió ni en sí mismo ni en ningún agente humano para que lo librase. Confió únicamente en el poder divino, y así su nombre se cambió a vencedor. Jacob había vencido la mentira del poder inherente y así había asegurado el canal de bendición de parte de Dios para toda la raza humana mediante el sistema familiar de Dios. Siguiendo este concepto, Jacob culmina el libro de Génesis con una bendición para sus hijos. Vemos este proceso revelado en que los dos hijos de José fueron bendecidos por su padre Jacob. Leemos Génesis 48, 3 al 5. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo: He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniesen a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Pasamos a los versículos 13 al 15. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que mantiene desde que soy hasta este día. En el capítulo 49 de Génesis,
Jacob reconoce su identidad como el portador de la primogenitura y actúa como agente de Dios para bendecir a sus hijos. Tal leemos en Génesis 49, 25 al 28. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones desde los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones desde los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, y cada uno por su bendición los bendijo. Por lo tanto, vemos que la culminación del libro de Génesis se ha ganado una victoria sobre la serpiente y su mentira de poder y el valor inherente mediante el logro personal. Satanás buscó exterminar la raza humana al causar que hubiesen tiranos sobre la tierra, criados por las hijas de los hombres, de aquellos que habían aceptado la mentira de la serpiente. Dios respondió al llamar a Abraham, y a través de muchas pruebas y 3 generaciones, Jacob fue victorioso. Uno que confía completamente en Dios y acepta su rol como canal de bendición. Uno que transmite el sentido de valor, valía y propósito en un sistema de relaciones familiares. Nos gustaría pensar que el pueblo de Dios vivió feliz para siempre, pero en el pacto que Dios hizo con Abraham, se predijo que su descendencia llegarían a ser esclavos. Una vez más, la mentira de la serpiente tendría prevalencia y sería necesaria otra salida. Así como Abraham fue llamado a salir de Babilonia, sus descendientes serían llamados a salir de Egipto y se restauraría una vez más el sistema familiar.